A ver, entonces, ¿qué les ha parecido la lectura? Que es lo que siempre pregunto. Bastante interesante. Digo, lo leí mientras iba leyendo, pues recordaba también unas posturas de algunas clases de independentismo con respecto a estos temas. Y pues sí, el mayor punto es que se desliga de aquella dicotomía de interno, externo, sentimientos como parte de la psique, y los plantea como respuestas, ¿no? O patrones de respuestas que pueden ser simples o complejos. Sí, bien. Bueno, ¿han habido alguna duda sobre la lectura? ¿Algo que no se haya entendido o algo así? Pues no duda, pero ya ahorita conforme vayamos avanzando, yo creo que sí. Algunos temas que no pude como decir, tiene mucha razón, pero ahorita yo creo que conforme vayamos avanzando, igual se pueden ir disipando. Mm, está bien. Y Judas menciona que está bien definido, sin que le recuerde un poquito al capítulo 9. Y de hecho sí, hay una partecita, ¿no? Del capítulo 9 que habla de personalidad, ¿no? Y aquí vemos de que hay algunas cositas también que recuerdan a estos conceptos de la individualidad. Entonces, sí va un poquito por ahí, sí recuerda eso. Ujú. Bueno, aquí menciona, en esta es la imagen representativa de hoy. Es un perrito emocionado, está contento corriendo. Pueden ver de que él corre hacia algún lado, quién sabe hacia dónde corre, pero está que corre. Y bueno, su correr, digamos que está influenciado por esta actividad periférica afectiva que es la emoción, bueno, el sistema de respuesta afectivo, ¿no? Eso es una respuesta sentimental o de Creo que sentimiento. ahí recae mis dudas con los sentimientos. No sé, un perrito se puede decir que está emocionado, triste, deprimido. Mm, bueno, el análisis, no, la psicología interconductual se puede analizar tanto con animales como con humanos. Mm, Decir que Pero está deprimido. en términos de conceptos. Digo, mm, a lo largo de la lectura, pues, no se me agotaban mucho los términos de conceptos, de sentimientos, el Yo miedo, creo, la emoción. yo creo que en todo caso, en el caso de los animales, podrían ser simplemente, digamos, conductas afectivas simples, porque Cantor distingue entre simples y complejas. Yo diría que en los animales solamente podrían ser simples, pero no complejas. En el Aquí, por sentido de que los ejemplo, animales... perdón, por ejemplo, de afectivo, cuando estaba explicando la diferencia entre afectivo y efectivo, Ujú. no sé si lo entendí mal, pero creo que cuando se refiere a afectivo no se refiere a los términos de afecto, sino que quien resulta tener alguna variación en el comportamiento es la respuesta y no el estímulo, Sí, ¿no? exacto. Y lo Ok. siguiente, ¿no? Aquí distinguía, tenemos, ¿no? El sistema de respuesta puede ser afectivo o efectivo. De hecho, es importante porque aquí estamos terminando con esto el tema de los sistemas de respuesta.
Digamos que después la siguiente semana tocaría un poco lo que es la conducta de sentimiento, no, de emoción, la conducta emocionada. Y de ahí en adelante ya no se habla tanto de los sistemas de respuesta como tal, sino de la organización de segmentos conductuales. O sea, ya no se centra tanto en un solo segmento, o sea, en un solo patrón de respuesta, sino ya cómo diferentes segmentos se organizan de una forma, ¿no? Que ya es un poquito más complejo. Pero bueno, aquí todavía seguimos en esto y vemos esta distinción, ¿no? El sistema de respuesta afectivo yo lo he entendido así como es una actividad principalmente visceral inducida por estímulos. O sea, aquí se ve en la relación estímulo-respuesta como que el estímulo tiene un efecto sobre la respuesta, ¿no? O sea, induce respuestas principalmente viscerales, que serían un sistema de respuesta periférico, se podría entender como disposicional. Recordamos que había este concepto en el contexto interaccional que afectaba sobre el organismo. Bueno, aquí es más un sistema de respuesta, pero, o sea, como que es periférico y tendría así como un efecto disposicional sobre la conducta efectiva. Pero claro, ¿no? No afecta directamente al estímulo, sino que afecta sobre las otras respuestas. Ujú. Y bueno, en el caso de la conducta efectiva es la que sí afecta al estímulo, ¿no? Entonces, aquí también algo interesante es de que aquí ya Cantor también nos da algunas pautas para el análisis más psicofisiológico, que de hecho también me aclaró un poquito algo, y era de que en el capítulo 3 él hablaba de los sistemas de respuesta y hablaba de la acción muscular, acción glandular, acción del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, acción esquelética, y ahí te explicaba a qué se refería, ¿no? Con este tipo de acciones. Sin embargo, algo que él daba a entender en este capítulo de que estas acciones eran sistemas de respuesta, pero acá se entiende de que no, o sea, esas acciones no son el sistema de respuesta, sino que son los componentes de un sistema de respuesta. O sea, un sistema de respuesta está compuesto por todas esas acciones, por la acción de los sistemas sensoriales, por la acción motriz, por la acción glandular, o sea, todas esas acciones fisiológicas de nuestras estructuras anatómicas se conjugan, digamos, se integran para poder dar un sistema de respuesta. Digamos que en el sistema de respuesta afectivo, los que más participan serían los músculos lisos, como por ejemplo los de los intestinos, serían músculos lisos, o del corazón, es un músculo liso, el sistema nervioso autónomo, o sea, que establece lo que son las respuestas simpáticas y parasimpáticas, las glándulas y variables afectivas, aunque no deja muy bien claro a qué se refiere con esto. Imagino que tal vez algo así como estímulos con efecto que influyen como tal vez como factores disposicionales sería. Y bueno, por otro lado tenemos la respuesta efectiva, pues, los músculos estriados tienen mayor participación, dígase el bíceps, los muslos, o sea, los músculos esqueléticos, ¿no? Los músculos motrices. Y el sistema nervioso central tendría mayor participación. Pero en general, todos estos participan en todos y cada uno de los sistemas de respuesta. O sea, en todos los sistemas de respuesta participan los músculos lisos, el sistema nervioso autónomo, central, las glándulas, los músculos estriados, la acción esquelética, la acción receptora, la acción efectora, todo está integrado en todos y cada uno de nuestros sistemas de respuesta. Pero estos son los que participan más en este tipo específico. Ujú. Ujú. Es importante porque ya de hecho, ya nos da incluso algunas ideas sobre cómo se podría, como dije, un análisis psicofisiológico, ¿no? Que a veces pareciera que la psicología interconductual como que se queda un poquito, como que no se ha centrado mucho en líneas de investigación psicofisiológicas.
pero aquí al menos Cantor ya nos está dando algunas pautas para eso, para poder atender a ese problema. Y bueno, de ahí tenemos que, bueno, creo que ya queda un poco claro, ¿no? Digamos que cuando él habla de respuestas de sentimiento, se distinguen un poco de los sistemas de respuesta afectivos, porque la respuesta de sentimiento es toda la respuesta, ¿no? En cambio, el sistema de respuesta afectivo es un sistema de respuesta periférico que compone una respuesta. Eh, Ok, Aquí Cantor nos habla de que estos pueden ser simultáneos, o sea, digamos, la respuesta consumatoria y perceptual, o sea, el sistema de respuesta afectivo y efectivo, eh, se da de forma simultánea. Aquí puse un ejemplo, ¿no? Una persona ve un vómito, reconoce que el vómito se ve asqueroso, es atencional, perceptual, y luego el sistema de respuesta consumatorio, que es trapear el vómito del suelo. Y de forma simultánea se darían respuestas afectivas como arcadas o cierre de los ojos, ¿no? Cerrar los ojos. Es como que sí, ahí también Cantor da el ejemplo de una persona que está diseccionando un sapo, ¿no? O sea, si una persona disecciona un sapo, una rana, como que es algo un poquito, un tanto como que asqueroso, aversivo, pero igual lo puedes hacer, ¿no? Entonces esta acción de ir dirigiendo el bisturí por las vísceras de la rana o por su piel se daría de forma simultánea a que dan como que respuestas como de querer alejarse del rana. Ahora que me acuerdo, hay un video de Fraumano también donde aborda este tema, ¿no? De lo afectivo y lo efectivo, donde habla de psicología del amor. Mm, Aquí entendemos no, que no lo he esto, visto. ahí lo comparto. Aquí se entiende que los sistemas de respuesta afectivos pueden ser simples, como por ejemplo el estar contento, disgustado, divertido, aburrido. ¿Qué es lo que los diferencia? Bueno, por un lado, sí, como una especie de relación dicotómica, ¿no? De aceleración energética, desplome energético. De hecho, esto de clasificarlo así, ¿no? De aceleración y desplome, me hace también recordar un poco esto de la teoría de los procesos oponentes. Pero Porque, tengo una duda ahorita. El sistema afectivo pueden, si mal no recuerdo, decía que pueden ser disposicionales o consumatorios, ¿no? ah, no, es simultáneo. Ok. O sea, en Es el que, capítulo siguiente, cuando se habla de conducta de emoción, ahí ajá. sí hay como que casos donde la respuesta afectiva sustituye al sistema de respuesta consumatorio, o sea, como que es tan fuerte que la interrumpe. Entonces ahí ya no, o sea, ahí ya no tiene un efecto disposicional, ¿no? Sino que ya directamente la reemplazó. O sea, como algo así como que estás haciendo algo y luego hay como que una respuesta afectiva tan fuerte que dejas de hacer lo que sea que estás haciendo y te quedas realizando esta acción afectiva. Digamos, ¿no? Hay un sentimiento, una tristeza tan fuerte que te quedas llorando y dejas de hacer cualquier otra cosa. O una sorpresa, un miedo, algo súbito, ¿no? Que te distrae y dejas de hacer. O de repente un pánico podría ser, ¿no? Como que ahí es como que el sistema de respuesta afectivo sustituye al sistema de respuesta consumatorio. Pero eso es más del siguiente capítulo. Aquí en este Ok, capítulo, más que a nada, nos habla de una simultaneidad, o sea, como que se dan de forma simultáneas. ok, ok. Entonces, como podemos ver, aquí este sistema afectivo se entiende más de forma fisiológica, ¿no? Como que, o sea, como que aumenta un poco una cierta energía o como que la disminuye, ¿no? La tristeza se podría entender como una especie de depresor en el sentido de que te inhibe. De repente la ira podría ser como un excitador, ¿no? O sea, como que te acelera energía, desploma energía.
Entonces, ahí un poquito se podría ver estas relaciones, ¿no? Y yo creo que un perro, un animal, podría presentar sistemas de respuesta afectivos de este tipo, ¿no? Em, Ahora, hay otros más, que son sistemas de respuesta afectivos complejos. Cantor no los analiza, simplemente nos menciona cuáles son. Sin embargo, me acuerdo que en el capítulo anterior mencionaba algo Cantor de los sistemas de significado afectivo, que eran sistemas de respuesta de significado, pero que estaban influenciados por un sistema de respuesta afectivo. Y creo que se podría vincular un poquito con esto. También yo asumo que podría también haber un sistema de respuesta de conocimiento influenciado por alguna respuesta afectiva. Porque, por ejemplo, vemos acá los ejemplos que dan. Nos habla de esperanzados, asombrados, inspirados, indignados, nostálgicos, amar, odiar y otros más. Entonces me parece que son como que más convencionales. Entonces, en ese sentido yo, por ejemplo, veo, ¿no? Un objeto de estímulo, foto de la ex. Sistema de respuesta, atender, reconoce que su ex se ve guapa, rememora los momentos que pasó con ella y recita un verso, ¿no? Entonces, y aquí como sistema de respuesta periférico afectivo habría una contracción de los músculos de la garganta. Entonces aquí podríamos ver como que es, aunque podría ser también un suspiro, ¿no? Ujú. Vamos a ponerle y suspiro, que no sé. Y bueno, podríamos decir que esto es estar inspirado, ¿no? O sea, como que esta acción un poquito más, en cierta forma, de significado, de conocimiento, se podría entender como inspiración. O amar podría entenderse también, ¿no? Como acciones más culturales, ¿no? Como entregar flores o cuidar de la pareja. Entonces podríamos ver como que son un poquito más entreveradas con aspectos más convencionales. Por ejemplo, en Amar, decías entregar flores. Puede decirse que primero se ama y luego se entregan flores, o primero se entregan flores y luego se ama. Ah, bueno, si seguimos un poquito esta lógica, al menos el sistema de respuesta afectiva es simultáneo. Ok. Es que, bueno, te digo que mis dudas eran con esto, con este tema eran estos conceptos, ¿no? De nostálgico, amar, odiar, asombrados, inspiratorios. Sé que son conceptos que hacen alusión a conductas o tipos de patrones de respuestas socialmente, Ajá, ¿no? claro. Sí, eso es un poquito lo que se evidencia, ¿no? Y sí, por ejemplo, eso también se puede entender como una conducta de nostalgia, ¿no? Como que rememora esto, ¿no? Y por ahí va un poquito, ¿no? Por aspectos más convencionales. Y bueno, en sí, esta es la respuesta de sentimiento, ¿no? O sea, como que está el sistema de respuesta afectivo y la respuesta de sentimiento es esta respuesta que influenciada por este sistema de respuesta afectivo. Y bueno, ¿qué más? Tenemos intensidad de los sistemas de respuesta afectivos. Pueden variar por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, la cercanía con los objetos de estímulo, digamos como que, claro, no es lo mismo ver un, digamos, ver eh, un tigre dentro de una jaula y tú estando fuera de la jaula, a ver un tigre dentro de una jaula, pero estando tú dentro de la jaula, ¿no? Entonces, como que la cercanía, como que diferencia un poquito, ¿no? El tiempo transcurrido desde la exposición al objeto de estímulo, eh, la frecuencia de los contactos con los objetos de estímulo. También esto recuerda un poquito esto de la habituación y la sensibilización. De repente, unos contactos frecuentes podrían sensibilizar o también o bueno, también podrían hacer lo contrario, ¿no? Habituar. Eh, las personas, digamos, si ves o sea, si ves un perro bravo, pero que está con su dueño,
que es diferente a que si ves un perro, pero que está, un perro bravo, pero que está solo, ¿no? Entiendes que el dueño de repente lo agarra y no pasa nada. O si lo ves, pero estás con, no sé, uno está de repente con su pareja o con su hijo, su hija, es diferente a que estando solo, ¿no? De repente estando solo uno corre o, bueno, no tengo a nadie quien proteger, a mí nomás, normal le doy una patada, pero está alguien que quiero, entonces como que tengo que cuidar, ¿no? Entonces como que puede variar, ¿no? El lugar, eh, sí, el lugar donde uno se encuentre, digamos, puede también influir, ¿no? Un factor disposicional, los sistemas de respuesta afectivos previos al contacto con los objetos de estímulo, ¿no? O sea, estás, digamos, si estás llorando y te dan una buena noticia mientras estás llorando, pues puede ser que esta buena noticia no tenga el mismo impacto que si hubieras estado en ese momento alegre, ¿no? De repente, como que los dos juntos, como que esta mayor disposición a estas noticias te hubiera alegrado más. De repente en ese momento, estando triste, como que no alegra tanto. O si el sistema de respuesta es de aceleración o de desplome también. Digamos que claro, la tristeza pues no sería tan intensa como la ira, ¿no? La ira como que es más de aceleración. O si el acercamiento al objeto de estímulo es gradual o si es repentino. Como cuando dicen, bueno, si te esperas algo, como que puede ser que te dé miedo menos de que si de pronto te da de un momento a otro. Uy, ya llegó Judas y creo que se perdió media. Pero bueno, eso sería, ¿no? Los algunos factores que influyen sobre, sí, en algunos factores que influyen sobre la intensidad de los sistemas de respuesta afectivos. Ay, ¿qué más? Bueno, acá tenemos estímulos con función de estímulo sobre los sistemas de respuesta afectivos. Se entiende que que una función sobre los sistemas de respuesta afectiva, pues podrían tener prácticamente toda clase de objeto de estímulo. Podrían darse en objetos como fotos, en organismos como humanos o animales, o plantas, en cualidades como por ejemplo los olores o los sonidos, en acciones como lo que hacen aquí, regalar flores, una acción, puede también tener un efecto sobre los sistemas de respuesta afectiva. Pueden ser objetos de estímulo abstractos, como la esperanza, por ejemplo, que es más un objeto convencional, más lingüístico, o una victoria, digamos, si logras ganar algo, o una pérdida, que bueno, en pérdida puede ir varias cosas, ¿no? En pérdidas por plagas, por calamidades, por injusticias, o en videojuegos incluso. O una situación monótona, ¿no? Donde no hay nada que hacer. Eh, Este una tipo situación de, más o menos. perdón, Ujú. de estímulos y este tipo de patrones de respuesta efectivos o de sentimiento podrían ser también factores situacionales, Sí. Ah, los estímulos. no las respuestas de sentimiento. Sí, claro. Aunque yo diría que sí, como un... Porque Cantor usó el concepto de, por ejemplo, de contexto interaccional. Entonces, como que sí. Pero que bueno, Cantor también lo plantea más como, bueno, como sistema de respuesta periférico. Mm, De repente podría ser el caso de que, bueno, si es un sistema de respuesta, se entiende más como sistema de respuesta, ¿no? Porque es algo que realiza Ajá. el organismo. De repente, si es algo más orgánico, como de repente hambre, podría ser más un factor situacional.
Pero entre los Mm, factores situacionales también tenemos como los biológicos, pero también están los históricos, ¿no? Y no, no, eso como no es habíamos en dicho, situacionales, es en disposicionales. O sea, los situacionales son del momento, ok, pero o sea, los disposicionales pueden ser tanto situacionales como históricos. ok, bueno, en este caso los disposicionales que son históricos, Sí, es que también no hay problema mucho porque, claro, los sistemas de respuesta son también, ¿no? Tienen efecto disposicional sobre la respuesta central. Así que normal, no hay ningún problema. ok. Pues entonces sí pueden ser precurrentes y finales, ¿no? Sí, bueno, más que precurrentes y finales serían simultáneos a la respuesta, al sistema de respuesta precurrente o final. Pero es que en una parte de la lectura decía que los afectivos son precurrentes y finales. En el ejemplo de que ponen en el libro del estudiante A y del B, que el B al ver sus notas, el A al ver sus notas malas, Ujú. podría arrancar el tablero y aventarlo. Entonces este sistema de afectivo, digamos, de sentimientos, fue precurrente a la conducta o al sistema de respuesta de aventar y romper el tabloide. Claro, En el caso del chico. ujú, sí, Y en el caso de la, pues fue el final, porque no hubo un después de, ¿no? En ese momento. sí, ahora que me acuerdo también recuerdo un poquito ese ejemplo, aunque creo que no lo llegué a leer ahora. Lo voy a revisar, pero yo lo que más recuerdo es que cuando el sistema de respuesta afectivo sustituye al sistema de respuesta final, es porque ya se consideraría más que más que una respuesta de sentimiento, como una respuesta de emoción. Ok. A ver, ¿cuántos tipos de sentimiento? Sí, a ver, la respuesta. Más alta calificación. A ver, vamos a ver, aquí está el ejemplo. Los ojos de A se dejan caer, su cara se nubla, su brillo habitual se evanece, su postura completa pierde su optimismo, la calificación reprobatoria que encuentra junto a su nombre lo derrumba. Pero observamos que B, sus ojos relucen mientras que su cara se ilumina. La elasticidad aumenta de su paso, revela la alegría con la que está impregnado. La más alta calificación que ha recibido lo exalta y decididamente lo pone en alto. Ahí vean efectuar una clase de diferentes sistemas de respuesta, de sentimiento, de respuesta de sentimiento. Entonces, note que ninguno, ni A ni B, ha producido un efecto, o sea, en ambos casos. Ahí. Note que ninguno, ni A ni B, ha hecho algo para producir un efecto sobre el objeto de estímulo. Sea, bien el objeto de estímulo y simplemente han producido un cambio en ellos. Mm, El que te digo está en la página 244. A ver. mm, ¿Del libro o de la... Bueno, ¿lo lees en PDF o impreso? PDF dice 244. Y Esta es la en tabla 1. ahí, a ver, vamos a analizar. Es usual, tales segmentos. El estudiante obtuvo una calificación reproductoria en lugar de simplemente rendirse, pudo haber arrancado y pisoteado la hoja. En este caso, la respuesta es sentimiento. El sistema de reacción que anteriormente hemos llamado sistema de reacción consumatorio no sería sino un factor
precurrente ahí está, ¿no? Un factor precurrente en el patrón de respuesta que sería completado con los sistemas de reacción de arrancar y pisotear. Sí, es solo una acción precurrente. Eh, por ejemplo, miento. Influencia afectiva puede ir más allá cuando el sentimiento de se sigue la percepción de un deber. Esta forma de segmento conductual en la configuración de es solo una acción recurrente es típica. La conducta tiene influencia. Por ejemplo, el tono de voz con que respondemos es simple, sí o no, depende de sentimientos que estimulan la pregunta. Y pueden ir más allá, como cuando el sentimiento de resentimiento sigue. A ver, el tono de voz típica tiene influencia decisiva sobre otra clase de conductas. A ver, esto está precedido por el patrón conductual de atender y percibir. O sea, primero se da la respuesta perceptual y atencional y perceptual, y las calificaciones que constituyen al objeto de estímulo. Entonces, el sistema de reacción de sentimiento completa el patrón de respuesta. Mm, interesante. Claro, sería un poquito alusivo al ejemplo de arriba. Ujú. Claro, ¿no? Como que más o menos se entiende como que simplemente se emocionó, pero no hizo nada. Sí, ya me confundí también un poco. La respuesta de sentimientos, si es solamente o sea, como que hay una respuesta, pero que no haces. Es que yo entendí que la respuesta de sentimientos puede ser la final o consumatoria, o puede ser la precurrente o para otra, que va a ser la consumatoria. Ya, ya, sí, tiene sentido. Creo que, mm, bueno, entonces creo que en el caso de, claro, ¿no? Por ejemplo, si aquí en vez de, por ejemplo, acá dice recita un verso, ¿no? Puse. Pero si, por ejemplo, si en vez de recitar un verso, se pone a llorar directamente, vamos a cambiar un poquito este ejemplo. Ya. Entonces, a ver, si acá, por ejemplo, ¿no? Claro, si simplemente rememora los momentos y suspira y entonces lo hace, se puede entender como que es parte de un sistema más precurrente. En cambio, a ver, lo vamos a acomodar para que... O sea, el sistema de respuesta de sentimiento y afectivo puede ser simultáneo, puede ser precurrente o puede ser final. Me había salteado entonces esa parte.
por ejemplo, los sistemas afectivos complejos como inspirados, ignorados, nostálgicos, posiblemente algo que te cause nostalgia, o la nostalgia, sí, dicho, sería la respuesta, el sistema de respuesta consumatorio, ¿no? A eso que llamamos nostalgia. Pero si te va más allá de la nostalgia, ya sería precurrente. También amar, ¿no? Y odiar. Este, como en el ejemplo del capítulo anterior, del chico que veía a una persona con la que tuvo conflicto. Creo que era este. Se pone a llorar. ¿No? Se entendería, ¿no? Si se pone a llorar, el sistema de respuesta sería un sistema de respuesta afectivo consumatorio. En cambio, en vez de ponerse, pero en cambio, en vez de ponerse a llorar, lo que hace es recitar un poema, sería más bien como precurrente. Mm, claro, entonces, no necesariamente es disposicional, entonces. O sea, puede ser disposicional, o sea, periférico, pero también puede ser central. Bueno, es de que aquí como se dan cuenta de cuando me equivoco, central o... Bueno, entonces, igual entiendo que la respuesta de sentimiento es la respuesta total, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, de ahí nos da una división entre los sentimientos según una perspectiva más mentalista y según una perspectiva más interconductual. Aquí nos pone como representantes de la perspectiva mentalista al filósofo Royce y al psicólogo Wilhelm Wundt. Em, Nos dice de que hay pocas dimensiones polarizadas, como pueden ser agradable, desagradable, excitación, calma y tensión, relajación. Como que las tres dimensiones de un sentimiento serían esos tres y son tres dimensiones polarizadas. En cambio, la perspectiva interconductual nos plantearía de que existen miles de formas de ajustarse a un objeto de estímulo. O sea, como que una respuesta de sentimiento podría darse de miles de formas diferentes. Entonces no se podrían reducir de esa forma como lo plantea eh, Royce o Hugo Wundt. Bueno, esto de la intensidad ya lo estaba mencionando. También aquí hablamos. Nos habla también que las respuestas de sentimiento son fácilmente condicionables, como para cuando sean respuestas condicionadas. Son fácilmente generalizables. eh, Se pueden dar también varios estímulos sustitutos que puedan también bueno, disponer estas respuestas. Y también pueden darse incluso sentimientos contrarios, ¿no? Cuando, por ejemplo, precisamente, ¿no? Cuando se hace la desensibilización sistemática, también, o contracondicionamiento, también a veces hacen esto, ¿no? De que uno en algún momento está triste, después puede estar feliz, bueno, contento, aunque se pueden tratar de contraponer afectos. Mm,
Y bueno, dice que pueden ser personales o también sociales, por la influencia cultural y algunos aspectos como el valor de las comidas. En algunos sitios pueden preferirse unas comidas antes que otras. En algunos sitios unas comidas pueden generar más exaltación que en otras. O sea, en algunos sitios de repente un alimento mal preparado puede generar más como que un enojo mayor que en otros. O un fallecimiento también como que la reacción cultural ante la muerte también puede variar, ¿no? O sea, en algunos, pues un poquito nos menciona estas cosas. Y de ahí nos habla de tipos de respuesta de sentimientos, como las pasiones, que se entienden como amar, odiar, repugnar, despreciar, celar, envidiar, que son respuestas dirigidas a objetos de estímulo específicos, o sea, son respuestas organizadas y son más prolongadas e intensas. O sea, es como que, claro, porque de hecho, ¿no? Una persona cuando ama a alguien, por ejemplo, pues no es que la ame hoy solamente un día, ¿no? Generalmente uno ama durante varios días, durante un tiempo más o menos indefinido, ¿no? Entonces se entiende que las pasiones son prolongadas. En cambio, los sentimientos climáticos son más breves, o sea, como que tienen un momento de inicio y final más definido y también son intensos. Por ejemplo, es excitación sexual, la decepción impresionante, la sorpresa contundente, la ira caprichosa, la indignación repentina, o los sentimientos afectivos como el patriotismo, la cohibición, la compasión, la timidez, la decencia, que son más periódicos, o sea, se dan en circunstancias sociales específicas. Mm. Sí, realmente fue más claro que en otros, en el capítulo 9. Luego los estados de ánimo como modalidades de estar triste, estar contento, estar enojado o así, eh, ya no está dirigida a objetos de estímulos específicos. En ese sentido es una respuesta difusa. Entonces como que ya se entiende un poco también claro, ¿no? Organizado porque está coordinado con un estímulo, difuso porque no está coordinado con estímulos específicos. Ujú. Como que es más provocado por una situación general, como por ejemplo un estado de salud, también mencionaba, y bueno, y mucha influencia actitudinal, ¿no? Depende mucho de cómo es que lo tome. En cambio, la disposición afectiva como pesimista, simpático, tolerante, indiferente, optimista, antipático, son más como características conductuales permanentes, o sea, como que uno tiende a ser pesimista, ¿no? Como que es una propensión ya más o menos estable en el tiempo. Y nos habla de las diferencias individuales afectivas. Por ejemplo, en lo que es la historia interconductual, por ejemplo, actitudes como la crueldad o sensibilidad a los animales, o el conmoverse con una obra de arte, pues muchas veces depende del entrenamiento para apreciar obras artísticas y cosas así. Pero también depende de constitución más funcional y funcionamiento orgánico, como las funciones viscerales o las condiciones higiénicas. Entiendo que se refiere con higiénico a la salud, pero bueno, también podría referirse a una cuestión de limpieza sociedad, tal vez, ¿no? Que también afecta una vez cuando se siente incómodo. Y bueno, creo que podríamos aquí hacer un momento para ver si hay comentarios de lo que va diciéndose hasta el momento. Bueno, yo con el capítulo anterior lo vinculé como una función estímulo-respuesta, más que nada porque en el anterior se trató de lo que tú podías hacer con el estímulo, y en este caso respuestas afectivas es lo que el estímulo puede hacer en tu respuesta, ¿no? Ujú, claro. Entonces, en la función estímulo-respuesta está
aquella o sea, flecha en los dos sentidos, ¿no? Claro, ¿no? La bidireccionalidad. Ajá. Entonces, si tomamos este ejemplo, o el ejemplo de la primera figura de este capítulo, la direccionalidad va hacia la respuesta, pero en el anterior, la direccionalidad va hacia el estímulo. Ujú. Entonces aquí, digamos, por ejemplo, podríamos tener una respuesta de significado conforme a una obra de arte, y en ese momento la obra de arte o el estímulo tendría una respuesta afectiva, un sistema de respuesta afectivo, ¿no? Lo que precurrente, desde el significado, lo que puede llegar a ser, y aquí sería ya final, ¿no? Porque ves la obra y te hace llorar, Claro. o así lo entendí. Entonces, claro. El sistema de respuesta afectivos y efectivos pueden ser simultáneos, pueden ser precurrentes. O sea, simultáneos más cuando, claro, se da de forma simultánea, ¿no? Como en el ejemplo de diseccionar a la rana. Precurrente más cuando, o sea, primero se da el sistema de respuesta afectivo y luego la respuesta. Que también menciona de que se da, en el caso de precurrente, es posterior al sistema de respuesta atencional y perceptual. Y en el caso de que sea a final, ya es cuando te quedas realizando una actividad más, bueno, de este estilo, ¿no? Como llorar o que puede ser ponerse a gritar. O si golpea algo, ya sería precurrente, ¿no? Bueno, vamos ahora con los experimentos. Aquí nos habla para el análisis experimental del sentimiento, se han utilizado algunas aproximaciones como el método, el método de impresión, que se da a partir de comparación de pares, digamos, comparar el agrado o desagrado de objetos de estímulo con tonalidades más o menos intensas. Acá se ve también un poquito esta relación con lo agradable y lo desagradable. También podría entenderse quizás un poco con esto de lo apetitivo y lo aversivo, quizás, ¿no? Aunque esto de agradable y desagradable me parece que va más por el lado ¿cómo decir? De preferencias de preferencias que de afectividad, no sé. Pero bueno. Mm, De ahí nos habla del método de expresión, que trata más de buscar correlación entre actividades fisiológicas y estado de ánimo. Y aquí nos menciona algunas, como el esfimógrafo para medir la altura y la tasa del pulso, el neumógrafo para medir el curso de la respiración, o el plestimógrafo para medir el volumen sanguíneo, y el quimógrafo que no es para medir nada, sino que te va graficando los datos, ¿no? Es algo así como que... Creo que es esa cosa cuando uno va al medicina que te suena, al médico a veces en televisión te sale pip, 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 pip. ¿Eso? Creo que eso es más o menos un quimógrafo, por lo que entendí. O sea, como que te va midiendo y te lo va graficando. Luego vienen lo que son patrones de sentimiento, que también es algo similar al método de expresión, pero como que más riguroso. Impresión, expresión, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, búsqueda de patrones fisiológicos definidos en la conducta de sentimiento, ¿no? Por ejemplo, evalúa lo que es la proporción entre inspiración y expiración, o sea, entrada y salida de aire,
concentración del pH en sangre, de la acidez, cambios metabólicos, variaciones en la actividad gastrointestinal, cambios en la secreción glandular, respuesta galvánica de la piel o respiración y presión sanguínea por medio del polígrafo. Y así, ¿no? O sea, de hecho, tiene sentido que sea también que estos estudios sean relevantes para la psicología interconductual, porque precisamente lo que mencionaba al comienzo, ¿no? Averiguar el tipo de acciones fisiológicas que componen los sistemas de respuesta. Es algo sumamente importante. Digamos, cuáles son las acciones fisiológicas que presentan mayor participación en cada sistema de respuesta. Ujú. Claro, ¿no? Biopsicosocial. Sí, porque se entiende, ¿no? Que cada sistema de respuesta está compuesto por la acción de múltiples sistemas y aparatos fisiológicos, por lo que, bueno, anatómicos, por lo que es importante, ¿no? Definir cuáles son los que presentan mayor o menor participación y cuáles son los procesos fisiológicos por los que se da esta integración y participación. Entonces, estos estudios son sumamente relevantes. Sí, porque en un primer bueno, aquí yo creo que lo que es lo psicológico se resume con lo que hemos visto a lo largo del capítulo, que en un primer momento es biológico, psicológico y luego se vuelve social, ¿no? El hecho de desarrollo biológico que te permite hacer ciertas cosas, luego se hace psicológico, conductas como esto del amor, el odio y demás, que posterior ya se hicieron sociales, Ujú. como el hecho de regalar flores, chocolates, ¿no? Claro. Aunque esto de lo psicológico y lo social, creo que, o sea, más que un dejar de ser, es como una especie de especialización o diferenciación. O sea, porque en cierta forma es como que lo psicológico puede darse como que siempre es biológico. O sea, como que sigue siendo biológico, pero como que ya no es reductible solo a fisiología. O sea, como que ahora es más que solo eso. Como Yo lo cuando entiendo como tienes... un círculo lo biológico, un círculo lo social, y ahí donde se encuentran es como lo psicológico. mm, Y está haciendo un esquemita. De ahí la puedo compartir. Pero bueno, a ver. Otra de acá es ulceraciones. También estudios de las úlceras, ¿no? Efectos del estrés sobre las úlceras, asma, alergia, migraña, reumatismo, presión sanguínea. Digamos que se ha hecho estudios, por ejemplo, con ratas que reciben choques eléctricos y ratas que no lo reciben, como que las ratas que sí reciben tienden más a, a desarrollar úlceras estomacales. En cambio, también hacen un estudio similar con monos. Digamos que si un mono tiene la capacidad de controlar una palanca que evita que reciba choques eléctricos, mientras que otro mono controla una palanca inefectiva, como que el mono que controla la palanca efectiva para evitar los choques, como que va a desarrollar úlceras pépticas. De hecho, esto también es interesante, ¿no? Porque también recuerda un poquito estas teorías de cómo la evitación también pueden desarrollar ansiedad, estrés, así. También, o sea, o incluso la responsabilidad, ¿no? O sea, tener algo que hacer. Y bueno, el otro es comparar las reacciones individuales ante diversos arreglos experimentales aberrantes, ¿no? Por ejemplo, alguien está sentado en una silla y de pronto es una silla reclinable en la que tú caes 60 grados así de un momento a otro rápidamente. O si tienes que coger un bisturí y cortar un ratón en dos, o tener en tu regazo una víbora de 60 metros, creo que decía el libro, o manipular el cerebro ensangrentado de un ternero, ¿no? O a cosas así.
Son como que arreglos experimentales un poco aberrantes y es como que cada persona reacciona de una manera diferente ante esta situación a cómo reaccionan otras. Cada persona reacciona a su manera, se puede decir. Y de ahí ya vamos a lo que es la teoría de los sentimientos de James y Lange. Que bueno, aquí nos dice que esta teoría es interesante y menciona un poco lo que decías, ¿no? Aquí, según William James y Lange, creo que se llama, dice, sentimos pena porque lloramos, o sentimos ira porque golpeamos, algo así. Eh, o tenemos miedo o tememos porque temblamos. O sea, es como que primero se da la perturbación orgánica visceral y después hay como que una fase psíquica que se da sobre esta perturbación visceral, ¿no? Aquí Cantor le hace algunas críticas, pero como por ejemplo, ¿no? No se puede distinguir entre acción corporal y estado psíquico, o que los sentimientos no consisten principalmente entre reacciones viscerales. Eh, aquí también cita otros experimentos más que refuerzan esta postura, ¿no? Estas críticas, que refutan la teoría de James y Lang. Por ejemplo, nos habla de Sherrington, que dijo que extrajo las vísceras de un perro y comparó su comportamiento antes y después de la cirugía. Eso también nos evidencia de que, digamos que claro, que nosotros nos comportamos, claro, los sistemas de respuesta afectivos se dan con todo el organismo completo y como que reducirlo solo a la parte visceral es reduccionismo. Mm, claro, sí se entendería que no son en sí del todo viscerales, ¿no? O sea, son también en parte psicológicas. También dice Walter Cannon, eliminó la división simpática en gatos, o sea, del sistema nervioso periférico, pero seguían mostrando reacciones de ira ante ladridos de un perro. O sea, como que la respuesta afectiva se seguía dando, incluso haciendo un corte en el sistema nervioso periférico, o dividiéndolo, ¿no? Supongo que el simpático del periférico, algo así, entiendo. También menciona como haciendo otros científicos, hicieron inyecciones de epinefrina o de adrenalina, y esto provocó reacciones fisiológicas intensas pero desmotivadas. Entonces, como que no eran exactas, o sea, no eran exactamente respuestas afectivas, pero sí presentaba el componente fisiológico. Ahí cita los estudios de Marañón, de Cantrill y de Hunt, y también de este autor, Schachter y Zink, que nos menciona de que la inyección de adrenalina podría incrementar respuestas afectivas ante situaciones sociales. O sea, como que y también observó que informar, digamos, sobre lo que se iba a hacer, sobre la inyección, también era como un factor situacional. O sea, como que si te avisaba de que lo que te estaba inyectando, como que el avisarte hacía como que hay un cambio en la respuesta afectiva de si es que no te avisaba. Entonces ahí también es como que otro aspecto más interesante, ¿no? Sobre cómo la respuesta afectiva, el sistema de respuesta afectiva no se puede reducir simplemente a actividad visceral o acción orgánica, como lo creía William James. Mm. Y claro, también se entiende de que no hay esta división cuerpo, estado psíquico, porque está todo integrado, ¿no? Es un campo conceptual. Y bueno, eso sería básicamente todo. Lo único que sí me confundió algunas cositas, porque claro, se pasa del sistema de respuesta ya no es solo periférico, puede ser también central, y menciona en varias partes que el sistema de respuesta afectiva es principalmente visceral, pero casi al final te dice que no es del todo así. Bueno, aunque también hay de otras, ¿no?
músculos lisos, autónomo, glandular. Bueno, se entiende, ¿no? Se pueden perder algunas, pero algunos de estas acciones por algún aspecto quirúrgico, pero todavía siguen las otras, ¿no? Pues creo que sí tiene algo de sentido. Y bueno, ya terminando entonces, nos hacemos la pregunta de ¿qué es un sistema de respuesta afectivo y qué es una respuesta de sentimiento? ¿Qué es una respuesta, sistema de respuesta afectivo? Yo diría que es cuando el estímulo tiene mayor impacto en el sistema de respuesta. Mm, ¿sí? Y ¿Y un qué es? Ah, sentimiento, pues es el conjunto de todos estos sistemas de respuesta, ¿no? ujú, Desde la atencional, claro. Mm, pero se puede decir que está influenciado por un sistema de respuesta afectivo, ¿no? Podríamos decir. Y uh-huh. bueno, ¿cuáles son los tipos de sistema de respuesta afectivo? mm, O de, a ver, mejor lo digo, porque los sistemas de respuesta afectiva podrían ser de dos, podrían ser simples o podrían ser complejos. Aunque también yo agregaría esto que mencionaste después de que pueden ser precurrentes, eh, eh, terminales o periféricos, ¿no? uh-huh. O bueno, o simultáneos o concurrentes, ¿no? Bueno, no sé si concurrentes sería el término apropiado, ¿no? Pero deberían ser precurrentes, terminales o simultáneos. Los otros serían los sentimientos afectivos, los climáticos. Aquí le queda son solo cinco. Judas Pasiones. también menciona, Judas también menciona que esto se acuerda. Y yo no tanto. Ya estoy viendo. Ah, pasiones dijiste, ¿no? Uh-huh. Ah, ya te había escuchado parciales. Yo dije, ¿qué? Mm, Y las otras dos son los estados de ánimo y disposiciones afectivas. Muy bien. Ahí está Judas escribiendo en el chat. Digo, ¿qué factores influyen en la intensidad de los sistemas de respuesta de sentimiento? Y esto cuando lo mencioné Judas no estaba. Pero esta parte de acá también Judas no estaba cuando lo dije. La primera Entonces, parte, ¿no?
Factores que influyen en la intensidad de los sistemas de respuesta de sentimiento. Mm, los factores que influyen en pues era la historia interconductual. Sí. Vamos a ver. Claro, aquí también nos mencionan, ¿no? Más en lo que es diferencias individuales, la parte maduracional orgánica y la historia interconductual. Mm, Pero también nos resalta otros aspectos como estos, ¿no? La cercanía con los objetos de estímulo, si estás más cerca o más lejos, eh, el tiempo transcurrido desde el contacto con el objeto de estímulo. Viendo, por ejemplo, claro, una persona digamos, terminó con su ex, digamos, de repente al comienzo está triste, pasan los años y está contento. O se murió el perrito, al comienzo está triste, unos años está contento, ¿no? O sea, como que el tiempo transcurrido desde el estímulo, más que desde el objeto de estímulo. La frecuencia con la que se dan los contactos, diría dicho que esta frecuencia podría habituar o sensibilizar al contacto, podría tener este doble efecto. Las personas presentes en el momento, el lugar, son como factores situacionales, los sistemas de respuesta afectivos previos, digamos como que, mm, digamos, una buena noticia puede no ser no puede generar una respuesta tan intensa si está triste. O si es de aceleración o de desplome, o la cercanía al objeto de estímulo, si es gradual o si es repentina. Bueno, si la presentación sería más, pero bueno. Pero así se pueden ver estos factores, ¿no? Y bueno. ¿Qué problemas pueden requerir un análisis de los sistemas de respuesta afectivos y las respuestas de sentimiento? Alguna persona que sufre de amor, de conductas socialmente no aceptadas como la violencia, aquellos que tiran golpes cuando se enojan, no sé. Mm, Pues menciona que en arriba los factores disposicionales, ¿no? Que sí, el valio de lo que menciones se reducen en eso. Sí, de hecho que sí, ¿no? De eh, personas que se enojan demasiado, decías. También situaciones educativas. En realidad sería prácticamente cualquiera. Laborales, con temas de estrés. Sí, en realidad es siempre, por ejemplo, en el análisis contingencial siempre se pregunta eso, ¿no? De si hay propensiones así afectivas que se dan, ¿no? O sea, es algo, es una pregunta más o menos de cajón. También sociales, ¿no? Con el tema de el racismo. Ujú.
Y hay otro tema, hay otro concepto, no me acuerdo, cuando generalizas o todo un segmento poblacional por un evento. Generalización, ¿no? Es Bueno, que pero no tiene, no recuerdo cómo sobre se llama. generalización. Creo que es sobre generalización, ¿no? Creo que es como una especie de sesgo, de Poblacional, sesgo, ¿no? ¿no? Sí, generalmente, ¿no? Porque en el ámbito educativo también hay casos con profesores que hacen renegar y alumnos que, o sea, con casos de ansiedad ante los exámenes. Ahora también con la pandemia, también he visto que mucho se da, mucho aburrimiento se da a veces entre los niños, sobre todo los niños que están acostumbrados a salir a jugar y ahora como que no pueden, no van a estudiar, o sea, estudian desde sus casas, entonces muchas situaciones así de, ¿cómo decirlo? De frustración, ¿no? Ujú. Sí, aquí en lo social es la xenofobia. Mm. Mm. Lo que son desórdenes alimenticios. Y en general, ¿no? Por ejemplo, también cuando hablan de conductas de evitación, bueno, que la evitación no es tanto un problema como tal, pero bueno, sí, ¿no? Hay un montón de cosas. Entonces la pregunta que viene es, ¿cómo podemos evaluar los sistemas de respuesta afectivos y las respuestas de sentimiento? Yo digo que con entrevista. Sí, sería la forma más clara. Mm, También con aparatos. Ah, claro, este aparatos creo que sería más, en un caso más aplicado que clínico, que bueno, que más de básico que aplicado, aunque también hay lo que es el biofeedback, ¿no? Pues ahí podría ser también, ¿no? Que aparatos en el caso de psicología más aplicada, o en casos de personas estas que tienen, ¿cómo se llama esto? Cuando hay personas que pues que digamos que si se enojan mucho, como que les puede afectar al corazón, ¿no? Entonces ahí podrían ser como que conveniente. Ujú. Y la pregunta, una entrevista, aparatos, podría ser incluso por observación, ¿no? Porque a veces también uno puede, si está atento, como que ver, puede ver un poco en los ojos, ¿no? De si está un poquito como que con ganas de llorar o si está como, como se ve, ¿no? Pues podría ser, pero yo creo que sería muy difícil, ¿no? A menos lo que tengas muy de cerca Mm, o controlado. mm, Bueno, lo que es observación, ni tanto, ¿ah? O sea, por ejemplo, en la imagen del comienzo se veía, por ejemplo, el perrito que evidentemente estaba como que medio excitado, alborotado. Desde cierto punto, como que poder observarlo así directamente, algunas reacciones afectivas, hasta cierto punto no es tan complicado. Por ejemplo, una sonrisa, los ojos llorosos. Yo digo que sí, porque sería darle como una valoración nosotros a la conducta de, o sea, como generalizar lo que es, te dio alegría, te dio tristeza, Mm, conforme el actuar claro, de otra persona.
Sería principalmente de describirlo. Sí, sería como la persona segregó lágrimas o hizo una mueca, ¿no? Claro, eso también creo que es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, acá yo cuando ponía los ejemplos ponía arcadas, cierre de los ojos, contracción de los músculos de la garganta y suspiro. Bueno, la contracción de los músculos no se puede ver, pero el suspiro sí se podría ver u oír. El cierre de los ojos, o incluso en las arcadas también a veces algunos movimientos. O sea, como que medio, como que se podría, algunas cositas se pueden ver, otras no tanto, ¿no? Y claro, lo principal sería tanto ser más descriptivo que interpretativo, ¿no? Sí, también Cantor lo mencionó, ¿no? Es, al final, que era más tema de interpretación, algunos de Mm, los errores que él veía en otras teorías. sí, claro, habría que procurar ser lo más descriptivo posible para a lo que está ocurriendo, ¿no? No, porque también si hay algunas respuestas que se pueden observar con aparatos, está bien. Otras que no, pues es la observación. Incluso si es con entrevista, creo que sería incluso, porque se podría también diferenciar, ¿no? Entre lo que dice, que sintió, y lo que tú puedes, ¿no? Por ejemplo, dices, siento mariposas en el estómago, contra lo que tú sabes, digamos, que serían, ¿no? Que son como que contracciones peristálticas, ¿no? Del estómago. Entonces, es como que lo mismo, pero en un caso es más como de esto de siento mariposas es como que más abstracto. En cambio, contracciones peristálticas es más lo que realmente, lo que sucedió, ¿no? Ujú. Ay, sí, qué bueno. Y los ejemplos. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos fomentar el control de los sistemas de respuesta afectivos y las respuestas de sentimiento? O sea, para que las personas puedan controlarlos, ya sea en ellos mismos o incluso en otras personas, ¿no? De hecho, esto también me recuerda un poquito a lo que a veces hablan cuando dicen esto de inteligencia emocional, ¿no? Aunque, claro, ese es un término más marquetero en realidad. Aunque también tiene sus estos psicométricos que hacen, pero bueno. Pero me recuerda un poquito ese concepto, ¿no? Es decir, fomentar el control de los sistemas de respuesta afectivos. ¿Sería la habituación? Sí, de hecho, porque la habituación es un fenómeno natural, pero también es una forma, ¿no? De cambiar el efecto disposicional de un objeto, ¿no? Sobre nuestra conducta, sobre la conducta de alguien. Entonces me parece que está bien mencionar. Mm, sobre los otros, no sabría cómo controlar. Mm, Por ejemplo, a veces a veces, a ver, supongo que poder volver a lo que mencionan, regularidad sin hacer daños a futuro, a ti o a alguien más. Sí. Mm, Por ejemplo, digamos como que la actitud con la que nosotros podemos hacer o decirle algo a alguien, a veces como que puede generar respuestas afectivas así como que ponerle o sea, como que esté un poco una actitud más a la defensiva, ¿no? Es como un poquito en aspectos más sociales, ¿no? Como autocontrol, como algo así, ¿no? Como autocontrol,
en relaciones sociales. Y Más así que un podría incluso, autocontrol, no sería como una adquisición de nuevos patrones de respuesta. sí, o sea, sería más como que por ensayo conductual, ¿no? O sea, porque, o sea, se podría hacer como que un ensayo conductual para practicar, digamos, en lo que es como tipo entrenamiento de habilidades sociales, por decirlo, o entrenamiento asertivo, pero también se podrían usar más técnicas de autocontrol, que te, o sea, es como que, o sea, es como que las técnicas de autocontrol te ayudan, como dice, o sea, como para disponer tu acción efectiva sobre la conducta de los otros. Y el ensayo conductual, o sea, en el ensayo conductual practicas la acción efectiva y en el autocontrol como que modulas la acción afectiva que puede, digamos, influir en la efectividad de tu respuesta. Entonces podría ser así, ¿no? O sea, como que esta dupla, Ujú. sin que se den cuenta, tipo personas autistas o masking. No entendí. Y bueno, sí, hay muchas formas, ¿no? Y bueno, lo bueno es que en el análisis conductual he desarrollado muchísimas técnicas, de hecho, para lo que respecta al el comportamiento afectivo. Entonces, bueno, de ahí hice también un diseño. Sería bueno que ustedes hagan alguno. ¿Llegaron a hacer? Por ejemplo, yo hice esto de diseño de investigación experimental de sistemas de respuesta afectivos, ¿no? Se me ocurrió variable dependiente, lo de las úlceras pépticas y la intensidad de las respuestas. Para esto se podría usar como un marcapaso, un mini marcapaso para ratas y un endoscopio para observar si es que se han desarrollado úlceras pépticas en la rata. Y se podría usar como variable independiente choques eléctricos sorpresivos, choques eléctricos asociados a estímulos de manera inmediata y choques eléctricos asociados a estímulos de manera espaciada. De esa forma se podría observar, ¿no? ¿Qué es lo que produce respuestas más intensas? Un choque sorpresivo en un momento inesperado, un choque en un momento inesperado, o sea, cuando te lo esperas, o un choque como que, o sea, cuando te lo esperas pero de forma inmediata, o un choque como que te lo esperas pero se ocurre, pero como que no es inmediato, ¿no? Como, o sea, ese también podría ser un poquito, digamos, ¿no? Por el hecho de que el choque no se da de forma. O sea, me parece un diseño interesante. Aunque ahorita que lo pienso, o sea, el problema es un poquito de ética, ¿no? Porque ahorita me lo pongo a pensar y es un experimento un poquito cruel. Porque es como que le estás dando choques eléctricos y el resultado final es que las ratas desarrollen úlceras pépticas y ver son las que lo desarrollan. O sea, creo que ahora que lo pienso es un poquito cruel este experimento. Variables extrañas no se me ocurrió ninguna. Tal vez que no me aprueben el código ético. Pero Podría ser bueno, la luz, puede ser, ¿no? si no está en un lugar aislado de sonidos, también. Sí, es buena idea, ¿no? Que ahí es más fácil de controlar, ¿no? Simplemente es que no esté. Claro. Pero aquí Sawi y Weiss hicieron un experimento similar, pero me dio un poquito de curiosidad ver si es que estas variaciones podrían ser de efecto, ¿no? Por ejemplo, aquí si es de forma espaciada, podrían también recordarme un poco a esto de la, de estas teorías como la desesperanza aprendida, eh, o
O a veces, o en el caso de, o la ansiedad, ¿no? O sea, porque es como que aquí es como que el choque es inmediato, entonces es como que te da el choque y de, o sea, o sea, hay una mala noticia, es como que ahí va a darse una mala noticia, pero te da en el momento, o sea, como que no tienes que estar preocupándote mucho rato. En cambio aquí sí tienes que, la rata estaría preocupada desde el momento en que se presente el estímulo condicional hasta que se presente el estímulo incondicional, que es el choque. Pero sí, pero bueno, lo bueno es que solamente es un diseño, no lo voy a llevar a cabo. Pero bueno, no sé, no se me ocurre. De repente a ustedes se les ocurre algún diseño también sobre para lo que es respuestas afectivas. Mm, Ahí está Judas, dice que mañana va a ser uno. Está bien. Bueno, creo que sería todo con respecto a este capítulo. Que voy a dejar de grabar.